Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.4 del capítulo 4 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. En este caso, el problema habla sobre una polea que sostiene a dos pesas y vamos a ir dibujando el diagrama mientras leemos el ejercicio. Entonces dice, una sola cadena sostiene una polea que pesa 40 newtons. Entonces vamos aquí a dibujar a la polea. Aquí estaría sostenida del techo, esa polea. Luego dice, bueno, y su peso es de 40 newtons. No sé por qué puse 80. Ok, vamos a ponerle aquí 40 newtons. Luego dice, entonces se conectan dos pesas idénticas, cada una de 80 newtons. Entonces aquí vamos a colocar una cuerda que pasa a través de la polea y al extremo de cada una de esas cuerdas o al extremo de esa cuerda las pesas que pesan 80 newtons cada una. Dice la primera pregunta, ¿cuál es la tensión en la cadena que sostiene todo el conjunto? Muy bien, entonces se supone que aquí tenemos la cadena y esa cadena está sosteniendo a todo el conjunto. Entonces aquí vamos a tener una tensión que es la tensión en la cadena. Y hay que identificar qué otras fuerzas intervienen en el diagrama, que en este caso sería el peso de la propia polea, W1, y los otros dos pesos de las pesas que conectamos a la cuerda de la polea. Entonces, el principio de equilibrio que debemos de recordar es que si algo está en equilibrio, quiere decir que las fuerzas que en este caso están hacia arriba deben de ser iguales a las fuerzas que están hacia abajo. Es decir, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Si nosotros escribimos esto a manera de ecuación, nos quedaría que, por ejemplo, vamos a elegir que las fuerzas ascendentes sean positivas y que las fuerzas descendentes sean negativas. Entonces la ecuación nos quedaría como la tensión menos W1 menos W2 menos W3. Esto nos tendría que dar igual a 0. O de otra manera, si nosotros pasamos todas las W que están negativas hacia el otro lado, nos quedaría que la tensión es igual a W1 más W2 más W3. Todas positivas, puesto que pasan con el signo contrario. Y en este caso, como conocemos el valor de todas esas tensiones, pues nos quedaría que la tensión en la cadena es 40 más 80 más 80. 40 más 80 son 120 y 120 más 80 son 200. Entonces quiere decir que la tensión de la cadena es de 200 newtons. Y ahí tendríamos la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta. Luego dice la segunda pregunta, ¿cuál es la tensión en cada una de las cuerdas? En este caso es todavía más sencillo, puesto que habría que analizar únicamente a las cuerdas por separado. Lógicamente, como están soportando la misma cantidad de peso, el resultado será el mismo. Entonces, en este caso, habría que hacer el análisis en ese punto que dibujamos de color verde y vemos que en ese punto intervienen tanto el peso de la pesa y la tensión de la cuerda. Como nuevamente esto está en equilibrio, se supone que la tensión en la cuerda debe ser igual al peso que está sosteniendo. Entonces nos quedaría que la tensión es igual al peso. Y en este caso, como los pesos son 80, pues nos quedaría que la tensión es de 80 newtons. Y esa sería la respuesta a la segunda pregunta.